La santificación progresiva es un proceso espiritual sinérgico, o sea, en colaboración, en el que el creyente, habiendo sido elegido por el Padre, justificado por el Hijo y ahora regenerado por el Espíritu, va siendo ahora, por el uso de los medios de gracia, lleno del poder del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Le revela a Cristo. Y esto lo capacita al creyente, ¿para qué? Para la mortificación de su viejo hombre y para la expresión del carácter, la mente y la gloria moral de Cristo. Ok, esta definición es la más complicada, pero es la más completa. Entonces ustedes la tendrían que escribir en un papel y pegarla en el mejor lugar para estudiar, que ya saben cuál es. En un folio en la pared del baño que está enfrente del inodoro. Entonces cada vez, no, es que sí, obviamente que da risa y está bien que dé risa, pero es una definición difícil, es como para leerla muchas veces y ahí te garantizo que la vas a leer. Ahora, vamos a una más fácil. La siguiente. La santificación es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo conforma al creyente a la imagen de Cristo, usando como medio las Escrituras, teniendo como meta la semejanza moral y espiritual al Hijo de Dios, o sea, a Cristo. Es una obra continua que se completa en la glorificación. Y habíamos anotado una tercera frase que decía: Cristo es el medio y el fin de la santificación. O sea, la santificación es un proceso que nos lleva a ser como Cristo. Pero lo que nos empuja en ese proceso para llegar a ser como Cristo es Cristo mismo. Entonces, Cristo es el objetivo, pero además es el vehículo. Que para que se entienda bien la santificación progresiva, vamos a tener que volver para atrás, vamos a tener que estudiar 2 doctrinas antes de la santificación, porque si no, no vamos a poder comprender la santificación progresiva, porque no vamos a haber estudiado la base de la santificación progresiva. Entonces, les pido que me sigan acá. Nosotros dijimos, ¿qué necesitamos para que haya una iglesia? Eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos para que haya una iglesia? Entonces dijimos, necesitamos saber 3 cosas. 3 cosas que necesitamos saber. Una es, ¿qué es una iglesia? Otra es, ¿quién hace la iglesia? Y la otra es, ¿cómo? ¿Qué es una iglesia? ¿Quién hace una iglesia? ¿Y cómo hace la iglesia? Entonces, ¿cómo Cristo hace la iglesia? Acá habíamos visto que el que edifica la iglesia es Cristo. Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo Cristo edifica la iglesia? Entonces dijimos que Cristo edifica la iglesia por medio de un agente que es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cristo edifica la iglesia por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra directa en las personas y hace una obra indirecta. O sea, a través de la iglesia ya existente. La obra directa es cuando el Espíritu Santo regenera a una persona o cuando el Espíritu Santo empieza a inquietar a una persona acerca de su estado pecaminoso para que esa persona empiece a tener la inclinación a buscar la salvación
en Cristo. Eso se llama llamado interno. Entonces, la obra directa del Espíritu Santo es el llamado interno. La obra indirecta del Espíritu Santo es el llamado externo. ¿Y quién lo hace? La iglesia. O sea, podríamos decir que Cristo, acá está, ¿quién edifica la iglesia? Cristo. Cristo, ¿cómo edifica la iglesia? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace de manera directa, haciendo el llamado interno a la persona. Y de manera indirecta, haciendo el llamado externo por medio de nosotros. Ojo, el Espíritu Santo no predica el Evangelio. El Espíritu Santo nos impulsa a nosotros a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio es un fruto de la santificación progresiva. Y como el Espíritu Santo nos santifica, parte de ese proceso de santificación, y lo voy a decir en criollo básico, es que nos da ganas de predicar el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo predico el Evangelio, soy yo el que lo está haciendo. Pero lo estoy haciendo porque estoy en un proceso de santificación progresiva, el cual está siendo producido en mí por el Espíritu Santo. Esto es para copiar, porque es el mapa. Yo les recomiendo que lo copien, porque es el mapa, es el cuadro sinóptico de lo que estamos viendo. ¿Qué necesitamos para que haya una iglesia? Necesitamos saber 3 cosas. ¿Qué es una iglesia? Ya lo vimos. ¿Quién hace la iglesia? Cristo. ¿Cómo Cristo hace la iglesia? Cristo hace la iglesia a través del Espíritu Santo. Después vamos a ver otras cosas, ¿no? Pero vamos resumido. El Espíritu Santo, para edificar la iglesia, hace una obra directa en las personas y hace una obra indirecta. La obra directa que el Espíritu Santo hace se llama llamado interno, o sea, el Espíritu regenera a las personas. Ese llamado que el Espíritu hace en las personas es eficaz. ¿Qué significa? Que cuando el Espíritu Santo llama internamente a una persona al Evangelio, esa persona irresistiblemente viene al Evangelio, sí o sí. Pero el Espíritu Santo, como producto de la santificación que está produciendo en nosotros, los que ya formamos parte de la iglesia, no porque seamos mejores que los que no forman parte, sino simplemente porque venimos formando parte de antes que los otros. O sea, todos somos iguales, todos estábamos muertos en delito y pecado, no hay mejores personas que otras. Lo que sí hay es personas que arrancaron antes y otras que arrancan después. Entonces, entre comillas, se podría decir que las que arrancaron antes son mejores que las que arrancaron después, pero no porque en su esencia sean mejores, sino simplemente porque desde antes ya arrancaron con el proceso de santificación progresiva. Entonces, hoy por hoy, son mejores que las otras, en el sentido de que vienen caminando el proceso de santificación progresiva antes que las otras personas. Pero en esencia, todos somos pecadores. El Espíritu Santo ha hecho el llamado interno en algunas personas que hoy conforman la iglesia real, la iglesia genuina, la iglesia invisible, decía Santo Tomás. ¿Sí? Esas personas, como producto del proceso de santificación que el Espíritu Santo está llevando adelante en ellas por medio de la palabra, entonces vuelvo a decir, el Espíritu Santo edifica la iglesia de Cristo, de manera directa haciendo el llamado interno en los elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Pero el Espíritu Santo, para hacer el llamado interno, entre comillas, necesita, porque Dios quiso que así fuera, que nosotros, los que ya formamos parte de la iglesia, hagamos primeramente el llamado externo del Evangelio. Les doy un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros compramos la jarra eléctrica, ahí está. La jarra esa, la pava que todos usamos para calentar el agua para el mate. Entonces, el vendedor, en nuestra visita a Buenos Aires, nos dice, bueno, tomá, acá tenés la jarra. Vos pagás, te pones la jarra en una cajita y te la llevas a tu casa. Pero el vendedor te dice, la base donde se apoya la jarra, la base que tiene el cable que se enchufa, esa base te va a llegar por Mercado Libre, por correo, a tu casa dentro de una semana. Entonces vos te compraste la jarra, te tomaste un avión, te viniste a Misiones
Y no podés calentar el agua hasta que una semana después, por correo, te llegue la base de la jarra. Vos me preguntarás, ¿y por qué es así? No sé, porque se me ocurrió el ejemplo, no importa. El ejemplo es malo, pero se entiende que la jarra no funciona hasta que llega la base. Entonces, la jarra es el llamado externo que hace la iglesia. Yo agarro a mi amigo, a mi vecino, a mi hermano, a mi primo y le predico el evangelio. Yo le vendí la jarra. El muchacho, la chica que yo le prediqué el evangelio, sabe qué es el evangelio, sabe la historia acerca de Cristo, sabe que es pecador. Lo que hicimos el martes en el estudio y lo que vamos a continuar haciendo el martes que viene, predicarle el evangelio a la gente. La gente sabe que Dios es santo, la gente sabe que el ser humano cayó, que el ser humano está imposibilitado de estar en la presencia de Dios porque su condición de pecador no le permite estar en la presencia de Dios. La gente sabe que Dios es amor y quiere rescatar al hombre de su estado caído y condenado. La gente, porque nosotros le predicamos. Esa es la jarra que nosotros le vendimos a la gente, el evangelio. La gente sabe que Dios, para rescatarlos, mandó a su Hijo Jesucristo para que viviera la vida que ellos no vivieron y de esa manera le pudiera dar, imputar los méritos de esa vida. La gente sabe que el castigo que pesaba sobre ellos lo pagó Cristo. Y la gente sabe que Cristo los está llamando a reconocer sus pecados y arrepentirse y creer en Él como Salvador. Eso es la jarra. Ese es el evangelio. ¿Quién se lo predicó? A vos, el evangelio. ¿Te lo predicó el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo te habló? ¿Se te apareció una aparición celestial y te predicó el Espíritu Santo? ¿Cómo conociste vos el evangelio? ¿Cómo conociste vos el evangelio? Alguien te lo tuvo que haber hablado. Alguien te habló el evangelio. Eso se llama llamado externo. Bueno, te voy a decir una cosa. No funciona. Necesitas la base. Pero si vos recibís la base y no conocés el evangelio, la base no tiene una pava eléctrica para hacer andar. Entonces a vos te va a llegar la base, va a venir el cartero, te va a dar un paquetito, vos lo vas a abrir y vas a decir, mira qué lindo, una base de una jarra eléctrica. La va a tirar a la basura, ¿para qué la quiero? Si no tengo una jarra eléctrica. ¿Se entiende? Entonces, la jarra eléctrica es el llamado externo, es la predicación del evangelio. Vos le predicás el evangelio a tu vecino, lo que hiciste fue darle la jarra eléctrica y el vecino se la lleva a su casa y la pone ahí, arriba del armario, y se le olvida. Y vos te vas a tu casa triste y decís, qué lástima, yo tenía unas ganas que se convirtiera en mi vecino. ¿Qué pasa? Falta el llamado interno. ¿Entendés? Ahora pasa una hora, un día, una semana, un mes, un año, 10 años, 50 años. Y un día viene tu vecino y te dice, ¿sabes qué? Me cayó la ficha. ¿Qué ficha? Le digo, vos ni te acordás. ¿Qué ficha? Que soy pecador y que necesito un Salvador. Que pesa sobre mí, como sobre todos los seres humanos, una condena. Que no soy apto para Dios. Y me acordé que vos me hablaste de eso. Eso que vos me hablaste, ahora yo en su momento lo entendí, pero no lo valoré. Es más, lo critiqué, lo deseché, simplemente agarré la jarra eléctrica, la metí abajo de la cama y dije, esto yo no lo necesito. Pero resulta que hoy me levanté y tengo un sentir adentro mío de urgencia por mi estado de condenación frente a Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso es el Espíritu Santo haciendo el llamado interno. El llamado externo no es eficaz. El tipo puede guardar la jarra una vida, pero el llamado interno sí es eficaz. Solo quiero decir una aclaración más. El Espíritu Santo edifica la iglesia de manera directa y de manera indirecta. Pero acá en el medio, acá en el medio, hay algo
que es la herramienta que el Espíritu Santo usa para edificar la iglesia. Y ese es el motivo de nuestro estudio bíblico. Ese es el motivo de este estudio bíblico. Y la herramienta es la Escritura. Y esto es Efesios 6, 17, entre otros. Quiero pasar a otro párrafo ahora. Así que si pueden poner punto y aparte en su mente, en su cerebro, y seguirme ahora a una nueva idea. No sé si se dieron cuenta recién que cuando yo explicaba todo esto, lo que estábamos hablando es qué necesitamos para que haya una iglesia. Entonces decíamos, necesitamos saber estas tres cosas y cómo se edifica, que el Espíritu Santo hace el llamado interno y hace el llamado externo a través de nosotros que somos la iglesia. Porque nos impulsa a predicar el Evangelio, que es hacer el llamado externo. Sí, hermanos, llamado externo es predicar el Evangelio. Es cuando la gente recibe el llamado del Evangelio en sus oídos por la boca de la iglesia que se lo predica. Eso es llamado externo. La Biblia dice, muchos son los llamados. Muchos son los llamados, los que escuchan el Evangelio. Pocos los escogidos. Porque la iglesia le hace el llamado externo a muchos. Porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Entonces nosotros, a la mañana cuando nos levantamos, nos ponemos una bolsa de semillas colgada y salimos por las tierras de este mundo y tiramos semillas para todos lados. Unas caen en buena tierra, otras no. Entonces, muchos son los llamados. Pero ¿dónde crece la semilla? Donde el Espíritu Santo hace que crezca. ¿Y cómo sabe el Espíritu Santo? Y porque el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo conoce el decreto de Dios. O sea, parte del decreto de Dios, que es algo que Dios estableció en la eternidad pasada, antes de la creación, parte de ese decreto, un artículo del decreto de Dios, es el decreto de la elección. El Espíritu Santo conoce los nombres que Dios anotó en el libro de la vida antes de la creación del mundo. Entonces, Él hace que esa semilla que nosotros arrojamos en general le llegue la base de la jarra eléctrica a todos aquellos que han sido elegidos por Dios. ¿Notaron que todo esto que estoy explicando es cómo Cristo, a través del Espíritu Santo, edifica la iglesia, edifica la iglesia, pero en términos de conversión? Cuando nosotros decimos que la gente escucha el llamado externo por la iglesia y el Espíritu Santo hace que le resplandezca la luz del Evangelio, porque Él, en su poder sobrenatural, produce el milagro de la regeneración, dándole vida espiritual a las personas para que puedan ver su estado de pecado y a Jesucristo como su Salvador. ¿Eso qué produce en la persona? La conversión. Solo quiero que capten esta idea. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de la edificación de la iglesia, pero en lo que tiene que ver con nuevas conversiones? O sea, se dan cuenta que una iglesia, que la iglesia de Cristo, para ser edificada, esto es lo que quiero que entiendan. Edificar la iglesia, cuando Cristo acá, en Mateo 16, 18, dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo está hablando con la palabra edificar. Y la palabra edificar tiene dos momentos distintos. Para edificar la iglesia, esto, por favor, entiendan esto. Vos necesitas, número uno, meter gente adentro de la iglesia. Pasar gente de muerte a vida. Pero no termina ahí.
Y me arrodillaría y le pediría por favor a Latinoamérica que entienda esto. Porque esto es lo que poco se entiende en Latinoamérica. Después de la conversión, o sea que la persona pasó de muerte a vida, ya está dentro de la iglesia. Y a mí, que soy el pastor, no yo, pero estoy hablando de los pastores, me sirve para tener uno más frente al cual pasar la bolsita de la ofrenda. Y no estoy hablando del pastor chanta, estoy hablando del buen pastor que necesita a esa persona para pagar el alquiler, para barrer el templo, para continuar con su ministerio, que seguramente está hecho con las mejores intenciones. Por eso estoy hablando de los buenos, de los otros ni hablemos, no gastemos saliva de balde. Pero no termina ahí. Cuando Cristo habla de que Él va a edificar la iglesia, después dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Sabes qué significa? Que cuando Cristo, a través del Espíritu Santo, nos lleve a nosotros a predicar el Evangelio y lo lleve al Espíritu Santo a producir la regeneración en los elegidos, y eso, la predicación del Evangelio y el llamado interno y la regeneración, produzca conversiones, lo que va a haber logrado Cristo es meter gente adentro de la iglesia. ¿Ya está? No está. Eso es la primera etapa de la edificación de la iglesia. Después hay que santificación. Esta sí es con C. Hay que santificarlo. Porque lo que vos metiste adentro de la iglesia es un ser humano caído, con una naturaleza caída, que ha practicado toda la vida para salirse con la suya, y que ayer a la mañana le nació adentro, así chiquitito, la naturaleza de Cristo. Y si esa persona vivía en la carne antes y con todas sus ganas trataba de salirse con la suya, hoy que tiene la naturaleza de Cristo adentro, está más en guerra que nunca. Porque hasta ayer estaba solo, tenía una sola naturaleza. No tenía con quién luchar, podía hacer lo que se le diera la gana. A lo sumo tenía un poco de conciencia, que robar está mal. A lo sumo tenía estas 4 cosas de las que yo hablo siempre, que Dios en su gracia común nos ha dado para refrenar el mal. La conciencia, la familia, la iglesia, la ley. Eso era todo con lo que la persona tenía que luchar. ¿Pero qué viven haciendo las personas? Viven apagando su conciencia, viven tratando de destruir la familia, viven tratando de infringir la ley, viven tratando de no ir a la iglesia. ¿Para qué? Para que no haya nada que refrene el mal. Hoy, que esa persona fue regenerada por el Espíritu Santo, no solamente que tiene la conciencia, la familia, la iglesia y la ley, sino que ahora encima tiene a Cristo adentro. ¿Sabés el pedazo de guerra que tiene esa persona adentro? Cada segundo de su día es una guerra entre las dos naturalezas. Esa guerra, cuando el Espíritu Santo ha regenerado a la persona, sí o sí tiene un solo final. No tiene 2 finales, tiene uno solo. La naturaleza de Cristo, al cabo de un tiempo de proceso, que puede ser más largo o más corto, según la persona, la naturaleza de Cristo termina sobreponiéndose a la naturaleza humana caída de esa persona. Ese es el final de esa guerra, sí o sí. Pero en el medio, te digo que el matrimonio es la paz mundial al lado de la guerra que tiene esa persona adentro. ¿Se entiende a lo que voy? Ese proceso de guerra en donde la naturaleza de Cristo va tomando posesión de la naturaleza caída
la va mortificando y va cambiando el carácter de esa persona para que pase de tener un carácter podrido, o sea, el carácter caído, y pase a tener el carácter de Cristo, que deje de tener los afectos que tenía y tenga los afectos de Cristo, que deje de tener el carácter que tenía y tenga el carácter de Cristo, que deje de tener las ambiciones que tenía, los gustos que tenía y ahora tenga los gustos que tenía Cristo. Que deje de tener la agenda que tenía y ahora tenga la agenda que tenía Cristo. Que deje de tener las actividades, las inclinaciones, para Santiago los afectos religiosos, y tenga los de Cristo. Ese proceso se llama santificación progresiva. Entonces, volvamos acá, hermano, volvamos acá. Cristo, edificaré mi iglesia. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a impulsar a nosotros, a los que ya somos la iglesia, para que prediquemos el Evangelio. Y en aquellos donde nosotros hayamos depositado la semilla del Evangelio, que sean elegidos, el Espíritu Santo va a regenerar para que esa semilla dé fruto. Pero hermano, ahí no termina la tarea del Espíritu Santo. Porque en esos en donde dio fruto, va a haber conversión. ¿Saben qué es lo que es conversión? Conversión es que esas personas se van a arrepentir de sus pecados y van a poner su fe en Cristo. ¿Listo? Se arrepintieron de sus pecados, pusieron su fe en Cristo, están adentro de la iglesia. Están adentro de la familia de Dios. ¿Qué les resta ahora? Santificación progresiva. El Espíritu Santo no se va a dormir cuando la persona se convierte. Ya lo regeneré, ahora tengo mis vacaciones. Pero les digo otra cosa. La iglesia tampoco se va a dormir cuando la persona se convirtió. Ahora la iglesia también tiene la tarea de la santificación de esa persona. O sea, así como el Espíritu Santo y la iglesia tenían una función hacia los perdidos, la iglesia, predicar el Evangelio, el Espíritu Santo, regenerar. Luego de que los perdidos han pasado de muerte a vida, el Espíritu Santo y la iglesia siguen teniendo ahora una segunda tarea. Y que es más o menos similar a la primera. La iglesia tiene que seguir proclamando la palabra. De la misma manera que proclamó el Evangelio, ahora que la persona se convirtió, ¿sabes qué tiene que hacer la iglesia? Este es el error de Latinoamérica. Abran las orejas así. Seguir proclamándole el Evangelio. Porque el Evangelio es para la conversión de la persona y es para la santificación de la persona. Entonces la iglesia predica el Evangelio para llamar a las personas a Cristo y la iglesia predica el Evangelio para formar a Cristo en las personas. O sea, lo predica para evangelizar, para que se conviertan, y lo predica para santificar. Entonces, en la evangelización, la iglesia predica el Evangelio, llamado externo. El Espíritu Santo regenera a todos aquellos que han sido elegidos para que ese llamado externo de la iglesia le resplandezca. Ahora, luego de convertidos, acá son los convertidos, ahí son los no convertidos. ¿Se entendieron, no es cierto? Bueno, acá está. Esto es iglesia, esto es mundo. ¿Sí? ¿Iglesia? Hay un juego que jugamos con los chicos, cielo, tierra y mar. Bueno, luego que están en la iglesia, el Espíritu Santo vuelve a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. Entonces, acá, Cristo, lo escucharon, soy pecador, Cristo me puede salvar por sus méritos que me son imputados y porque Él lleva mi castigo. Acá, cuando ya se convirtió, mismo Evangelio. El amor de Cristo díganlo por favor porque si no me entierro acá, me constriñe. ¿Sí? 6 meses que venimos estudiando el amor de Cristo me constriñe. Tan mal profesor no puedo ser.
Ya se lo tiene que usar. Entonces me constriñe. Entonces, ¿qué hace la persona? Exacto. Bien, Santiago, gracias. Me hace sentir bien. Sí, no me paguen nunca un sueldo, pero por favor contéstenme esas preguntas. La persona empieza a caminar en santificación. Porque el amor de Cristo, el del Evangelio, la iglesia predica el Evangelio, el Espíritu Santo aplica la palabra. ¿Qué nos dice? ¿Dónde está? Efesios 6:17. Que la iglesia predica y el Espíritu aplica. Porque, ¿qué dice Efesios 6:17? Que la palabra es la espada del Espíritu. ¿Se entiende todo el proceso o hay algo que a alguien no le queda claro? En serio. Porque si no, no vamos a entender qué es una iglesia. ¿Cuál es la función que tiene una iglesia? Podríamos decir que la iglesia es... Lo pusimos en el punto 1 acá. ¿Qué es una iglesia? Es un organismo, ¿sí?, donde están todos los santos. ¿Qué son los santos? Los santos son los que nunca pecan. No. Los separados. Los que Dios llamó de entre el mundo para estar en su familia. Pero los llamó, dice la Biblia, con un llamamiento santo. ¿Sabe qué significa? Que no solamente ellos son santos, sino que el llamamiento viene de Dios, es santo. No te llama cualquiera. No decir, yo quiero ser llamado. ¿Dónde puedo comprar un llamamiento? Como si estuviera comprando un chip para el celular. No, tiene que venir de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, a vos lo que te falta es el llamamiento santo. O sea, que de arriba te venga la regeneración, el milagro de la regeneración. Entonces, eso es la iglesia, es la comunidad de los santos. La iglesia, por eso el centro, hermanos, de nuestro estudio de los jueves es este. El estudio gira en torno a la palabra de Dios, porque lo que estamos tratando de establecer en este estudio es que sin la palabra de Dios no hay iglesia, no hay cristiano, no hay nada, no hay Latinoamérica. Latinoamérica cristiana está como está porque se alejó de la palabra de Dios. Toda vez que en la historia de la humanidad hubo un avivamiento, un acercamiento, un obrar de Dios, fue cuando las personas, obviamente por obra soberana del Espíritu Santo, volvieron a la palabra de Dios. Entonces, un segundo más de su atención. Miren, ¿por qué la Escritura es el centro de todo? Dios. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Seres humanos caídos, muertos, separados de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, afuerita del paraguas, Dios nos echó del huerto. Entonces Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Nosotros, espiritualmente, ¿cómo estamos? Muertos. Entonces, eso establece dónde está Dios, dónde estamos nosotros. Separados. ¿Se entiende? Ok. Dios, por otro lado, antes de la existencia del ser humano, es un ser santo. Santo, la palabra santo, yo ya lo expliqué varias veces, tiene más que ver con el ser de Dios que con el hacer de Dios. Hoy nosotros entendemos la palabra santo relacionándola con las acciones. Un santo es el que no realiza acciones malas. Pero esa no es la definición principal de la palabra santo. Obviamente que Dios es santo porque no hay mal en él, porque no realiza acciones malas. Este nene es un santo, o sea, no se equivoca nunca, no hace nada malo. Entonces, la misma definición se la aplicamos a Dios. Dios es santo, no hace nada malo. Dios no hace nada malo por lo que Él es. La palabra santo es más profunda que no hacer cosas malas. La palabra santo
tiene que ver con lo que es Él. Por eso no hace cosas malas, porque Él es el bien, la perfección. Nosotros somos caídos, nosotros somos inclinados al mal, nosotros estamos esclavizados al pecado. Por eso estamos separados de Dios. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Porque Él es santo. Nosotros no. Entonces, esto es lo que empezamos a ver los martes. Esto es lo que empezamos a ver los martes. Acá. Dios es santo. Nosotros no tenemos ojos espirituales para ver a Dios, para relacionarnos con Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, para el hombre natural, entenderse con Dios es como para mí ir a China y ser el locutor de un programa de televisión. ¿Se entiende? No nos vamos a entender. Porque no me entienden ustedes que hablan en español, imagínate que me van a entender los chinos. Entonces, como la relación entre el hombre y Dios está totalmente cortada, no manejan el mismo idioma, porque uno está muerto y el otro está vivo, entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a Cristo. O sea, es como que Dios dijo, en la condición de santo que yo tengo, ellos no pueden acceder a mí. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a usar el mismo ejemplo, pero ahora para otra cosa. Él dijo, yo voy a acceder a ellos. Ellos no pueden venir a mí, porque ellos están muertos. Por más torre de Babel que intenten hacer, a lo sumo a donde van a llegar es a un poco de neblina, ¿sí? A cazar un halcón. Más que eso, no van a llegar. Porque yo soy espíritu y los que me adoran en espíritu es necesario que me adoren. Entonces yo voy a condescender a ellos. ¿Cuál es el pasaje ese? Filipenses capítulo 2. Jesucristo descendió a nosotros. Entonces Dios se encarnó. Encarnación. ¿Qué es la doctrina de la encarnación? Es la doctrina de Dios que se hace hombre, sin dejar de ser Dios. Entonces hay algo que se llama unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Es lo que tiene Jesucristo. Es la unión de dos naturalezas en un ser. Es un ser que tiene dos naturalezas completas. Es 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué es lo que es eso? Unión hipostática. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué es Cristo? 100% Dios, 100% hombre. Es Dios encarnado. Ahora, como yo explico siempre, 33 años lo tuvimos nomás. Después se fue. No lo tenemos más encarnado. Entonces, ¿qué tenemos después? La Escritura. Cristo en cuerpo es Dios encarnado. La Escritura es Cristo. La Escritura es Dios, que es Cristo, inspirada. ¿Qué necesitamos para crear una iglesia? Que Cristo la edifique. ¿Cómo Cristo edifica la iglesia? Acuérdense de esto, se los dije la semana pasada y la anterior. Cristo edifica la iglesia al ser formado en nosotros. ¿Cómo es Dios? Santo. ¿Quién puede estar en su presencia? El que sea santo. Sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sin santidad, nadie verá a Dios. O sea, ¿quién va con Dios? El que es santo como Dios. ¿Conocen a alguien? Solo Cristo. Solo Cristo. Entonces, ¿quién va al cielo? Nadie. Solo Cristo. Nadie tiene la condición para estar frente a la santidad de Dios. Solo Cristo. Salvo que
en personas no santas como nosotros, Cristo, el Santo, se ha formado. ¿Se entiende? Entonces, si de repente Cristo es formado en mí, yo ahora soy santo como Cristo, que era el único que tenía acceso al Padre. Por eso, uno de los oficios de Cristo, ¿alguien sabe cuáles son los 3 oficios de Cristo? Sacerdote, profeta, Rey. y rey. Sacerdote, profeta y rey. Esos son los 3 oficios de Cristo. Sacerdote, ¿quién es? El que en lugar del pueblo lleva las ofrendas del pueblo y hace de mediador entre Dios y el pueblo. Lleva las ofrendas del pueblo a Dios, entra en la presencia de Dios. El sacerdote, una vez al año, entraba en el lugar santísimo donde estaba el arca con los querubines y en medio estaba la gloria de Dios. El sacerdote, una vez al año, después de haberse lavado los dientes, las uñas y todos los lugares donde no llega el sol y purificado, entraba una vez al año y presentaba la ofrenda del pueblo, que era una ofrenda tipológica, o sea, de sangre, porque hacía alusión a la sangre de Cristo. Y hacía que la presencia de Dios perdonara, digamos, los pecados del pueblo por la sangre de ese cordero. Entonces, ¿cuál era la función del sacerdote? El sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios. Era del pueblo, pero podía entrar a la presencia de Dios, siempre y cuando reuniera los requisitos que Dios le ponía. Para explicarlo rápido, ¿sí? Porque hay 1000 cosas para explicar. Porque en realidad la sangre, la verdadera mediadora era la sangre que el sacerdote llevaba, la sangre del cordero. Pero Dios puso a este hombre para que cumpla esa función. Entonces Jesucristo hoy es nuestro sacerdote. Volvamos acá. La iglesia no fue ganada por Cristo para presentarla ante Dios sin mancha y sin contaminación. Santa. Pedro dice, ustedes son nación santa. Ah, ¿sí? No me digas, porque yo todas las iglesias que conozco lo que menos tienen es de santo. Si yo soy parte de la iglesia, ya la iglesia no es santa. Y si vos estás parte de la iglesia, menos santa es. Pero resulta que para estar en el cielo tenemos que ser santos. Y la iglesia es un organismo santo, pero nunca puede ser santa porque está formada por nosotros. Entonces, la forma en la que la iglesia es santa es porque Cristo es santo. Cristo edifica su iglesia para que la iglesia pueda estar en el cielo santo de Dios. La iglesia tiene que estar en la condición de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Cristo tiene que ser formado en cada miembro de la iglesia para presentarla santa, sin mancha y sin contaminación. No es la iglesia humana, caída, la que va al cielo. Es Cristo formado en esa iglesia. Por eso la necesidad de la santificación progresiva. Hermanos, si nosotros anotamos, y lo vamos a hacer, si nosotros anotamos, y les pido que si no lo hicieron lo hagan y si no saquen la hoja, porque la tienen a la hoja ahí. El ordo salutis, acá, el orden de la salvación. Dios nos da la salvación y la salvación se compone de distintas partes, ¿sí? Si nosotros anotamos el ordo salutis, vemos que primero, en la eternidad pasada, antes de Dios crear, Dios eligió. ¿Tienen la hoja ahí? Vamos con orden de la salvación, cuando todos estén. Resulta que la persona está perdida y si sigue así, va al infierno.
nunca con Dios. Ahora, esa persona está por la eternidad en el cielo reinando junto con Cristo. ¿Cómo pasamos del primer momento al segundo momento? ¿Cómo pasamos de persona perdida a persona salva? ¿Sí? ¿Cómo pasamos de persona perdida a persona salva? ¿Qué tiene que pasarle a la persona para que pase de perdido a salvo? La pregunta del millón. ¿Cómo nos salvamos? Todas las religiones quieren responder la misma pregunta. La Biblia tiene todas las respuestas. Y esas respuestas están acá, en el estudio de los jueves a la noche, por Canal 8. Para que una persona sea salva, escuche Cándido, porque usted, cada vez que esté ahí asentando un ladrillo, le pone el primer ladrillo, elección. Segundo ladrillo, llamado eficaz. Tercer ladrillo, y entonces así te lo vas estudiando. Cada uno en su trabajo. Vos, Marco, la primera tuerca, tal cosa. Primera cosa que tiene que pasar para que una persona sea salva. Dios en la eternidad pasada la tiene que haber elegido. ¡Ay, qué ruido que hace eso en Latinoamérica! No lo creen, en Latinoamérica no creen en esa doctrina. No la voy a explicar. Porque si la explico, ¿sabe qué? Son las 3 de la mañana y nosotros estamos acá todavía. Sí, exactamente. Ahora, resulta que Dios la eligió en la eternidad pasada. Antes de crear el mundo, Dios ya eligió a esa persona. ¿Sí? Te guste, no te guste, lo entienda, no lo entienda, es así. Si una persona se salva, primer paso es porque Dios la eligió en la eternidad pasada. ¿Cuál es el segundo paso para que una persona sea salva? Miren, vamos a poner ahora un paso acá que no va en el orden de la salvación. Está aprovechando bastante. Pero para que se entienda, y como no estoy haciendo el en vivo, y solo está Santiago que me quiere mucho y se va a quedar calladito la boca, ¿sí? Vamos a poner un paso que, es que es más, yo estoy de acuerdo que este paso no va acá, pero para que se entienda mejor lo voy a poner, para que ustedes lo entiendan mejor. El segundo paso para que una persona sea salva es que escuche la predicación del Evangelio, o sea, llamado, externo. Ese que vos dijiste, Cándido, es el tercero, y ese sí está en el Ordo Salutis. Porque yo estoy agregando uno en el medio, porque como yo agrego lo que quiero... No. Ya te explico, Cándido. Llamado eficaz o interno. Cándido. Mírame un segundito. El orden de la salvación son los pasos, y escuchen esto, los pasos que Dios da para que la persona sea salva. El llamado externo lo hace la iglesia, no lo hace Dios. Por eso no se lo pone en el orden de la salvación. ¿Se entiende? Porque no lo hace Dios, lo hace la iglesia. Es una cuestión de los que estudian, hermano. O sea, obviamente que el Espíritu Santo, en la medida que nos santifica, nos produce a Cristo en nosotros. Y yo no me imagino Cristo en nosotros sin predicar el Evangelio. Entonces, desde ciertos puntos de vista podríamos decir que cuando nosotros predicamos el Evangelio, hacemos el llamado externo, es la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros. O sea que en definitiva es la obra de Dios. Pero los académicos, los que arman todos estos líos, los académicos son estos, este que está acá, este viejito que se nos fue hace 2 semanas. Ellos dicen que no, que el llamado externo no hay que ponerlo. Les digo una cosa, este viejito que está acá sí lo pone, otros no, porque son más rigurosos. Entonces dicen, no, el orden de la salvación es lo que Dios hace. El llamado externo lo hace la iglesia. Entonces no lo vamos a incluir dentro del orden de la salvación. ¿Sí? ¿Entendés, Cándido? Por eso ponen elección y después llamado eficaz o llamado externo, porque lo hace el Espíritu Santo. Y se saltean este. Pero la realidad es que la Biblia enseña que para que el Espíritu Santo llame eficazmente, la persona primero tiene que haber escuchado el Evangelio. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Entonces, el llamado externo, ¿cómo se llama este? El de la teología más grande de Santiago. El de la teología más grandota de todas, ¿cómo es? Berkov. Si Berkov no lo quiere... Berkov es un autor que se escribió una teología así de grande.
y es una de las mejores. Si Berkov no quiere poner el llamado externo dentro del orden de la salvación, allá él. MacArthur sí lo pone. Y ese es mío. Acá. ¿Cómo es? ¿No tendrán para ir a tu casa una velita? No me lo quisieron pintar. No me lo quisieron pintar. O sea, yo tengo 2 ídolos en mi casa, viste que dicen no te harás ídolos ni ningún. Bueno, yo me hago. Y en un momento mi hija en plástica tenía que pintar unos cuadros. Claro. Entonces yo le dije, pintame a MacArthur, por favor, porque era así tipo, ¿cómo se llama eso cuando es exagerado en las caras así? Caricaturas. Tenía que. Yo no participo de la tría. Claro, no. Yo no te voy a hacer pagano, le dije. Claro, me hizo a Lelutier, que también es mi ídolo, ¿entendés? Pero entonces me dice, no papá, no te voy a hacer a MacArthur, te voy a hacer a Lelutier. Y yo digo, bueno, entre los 5 tipos de Lelutier, poneme a MacArthur, total de gente que no lo conoce, ¿viste? Pero no quiso. No va a recibir herencia, obviamente. Igual no le importa, porque como no tengo nada. ¿Cómo exacto? 2 pizarrones y un par de... Sí. Perdón. ¿Y qué? 2 pizarrones de... Y no es mío. Claro, para hablar pavadas están todos despiertos, ¿no es cierto? Para prestar atención al cuadro sinóptico que yo me mandé. ¿Por qué? Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué necesitamos para que una persona sea salva? Primero, que en la eternidad pasada Dios la haya elegido. Dios la haya elegido. La persona no hace nada. Segundo, que escuche el llamado externo, que escuche la predicación del Evangelio. Tercero, que el Espíritu Santo venga y le dé vida espiritual, llamado eficaz, regeneración, para que esa persona que escuchó el Evangelio no guarde la jarra eléctrica abajo de la cama. El Espíritu Santo le llega la base y ahí hace que el Evangelio le funcione, dé fruto, que la semilla dé fruto. Entonces, la persona de repente tiene vida espiritual y dice, uy, el Evangelio que me predicaron es cierto, soy pecador y necesito un Salvador. ¿Qué viene después del llamado eficaz? La persona se convierte. Se convierte. Eso que se convierte es arrepentimiento y fe. Porque escuchó el Evangelio, el Espíritu Santo le dio vida espiritual. Con esa vida espiritual, Lázaro abrió los ojos y dijo, uy, estaba muerto. Y agarra, saca un revólver y se pega un tiro en la sien. No. Se saca las mortajas, se para y sale caminando. O sea, la vida espiritual que el Espíritu Santo le dio lleva a la persona a darse cuenta que tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo para salvación. Eso se llama conversión. Cuando la persona se convierte, es justificada. O sea, ¿qué significa? Que esa persona en el libro de Dios figuraba como pecador condenado al infierno. Ahora, el libro de Dios cambia. Y en el libro de Dios dice el nombre de la persona y dice persona que tiene toda la justicia de Cristo. Vivió la vida de Cristo. No pecó. Es perfecta. Dios, sálvala. Porque da la talla. O sea, justificada significa que la persona es justa delante de Dios porque los méritos de la vida impecable de Cristo le son imputados a esa persona. Eso se llama justificación. O sea, la justicia de Cristo, que es la vida perfecta de Cristo, se le imputa a esa persona. Entonces ahora la persona en el libro figura como Juan Pérez, justo, tiene los méritos de Cristo. La realidad es que Juan Pérez tiene una naturaleza humana así de grande que está en una guerra terrible con el fosforito de la naturaleza de Cristo que tiene desde ayer que se convirtió. Pero en el libro de Dios, en los papeles, es justa. O sea que la justificación es una declaración legal. No es una realidad
real. ¿Sí? Es una declaración legal. ¿Se entiende? Es un cheque, es un... no sé, lo que usted quiera ponerle. La persona es justificada. ¿Sintió algo la persona? No, no sintió nada. Hoy, a partir de hoy, ¿es perfecta y no peca más? No, ni a gancho. Solo en el papel de Dios figura como justa. Más rápido lo que es justificación no lo voy a poder explicar. En las teologías son unas páginas un poquito más numerosas, digamos, como 300 más o menos. ¿Sí? Regeneración es llamado eficaz. Sí. Regeneración es llamado eficaz, sí. Bien, la persona es justificada. Ahora, esta es la doctrina que vamos a estudiar, la que viene ahora. Vamos a estudiar dos doctrinas. Esta es una. La persona es adoptada en la familia de Cristo, en la familia de Dios. Esa persona que antes era hijo de ira, ahora es hijo de Dios. Antes era enemigo de Dios, ahora es hermano de Cristo. Antes le esperaba la condenación eterna en el infierno, ahora le espera reinar con Cristo por la eternidad. Fue adoptado en la familia de Dios y goza no solamente de la posición, sino de todos los privilegios que trae esa posición. Anoten, posición y privilegios. La adopción es la doctrina que nos habla de que la posición que la persona tenía cambia a otra posición. Primero tenía una posición de enemigo, de excluido, estoy tratando de usar las palabras que usa la misma Biblia, excluidos de Dios, enemigos de Dios, hijos de ira. Después vamos a ver todos los versículos, hermano. Vieron que hay clases en las que yo hablo y hay otras clases en las que leemos los versículos para respaldar lo que hemos hablado. De esa posición de excluido, de hijos de ira, de que le espera una horrible expectación de juicio, pasa a una posición de hijo de Dios, hermano de Cristo, heredero, reyes y sacerdotes. Reinaremos con Cristo por la eternidad. La posición cambió. Entonces, junto con la posición vienen los privilegios. O sea, si yo antes era un niño huérfano que estaba tirado en la calle y comía de la basura, y hoy me adoptó una familia que es la familia del rey, yo ahora soy heredero al trono. Como comida limpia, duermo en una cama limpia, vivo en un palacio, tengo un nombre. ¿Se entiende? O sea, en la justificación, yo era un huérfano tirado en la calle que había robado y tenía antecedentes penales y estaba prófugo y me estaban buscando para meterme preso. En la justificación cambiaron el papel y dijeron, este es justo y tiene todos los méritos de la mejor persona del mundo. En la adopción me dieron un apellido, me insertaron en una familia y me dieron todos los privilegios de esa familia. Y esa familia ya tenía hijos. Y yo tengo los mismos privilegios del hijo unigénito de esa familia, que era Jesús. Ahora yo soy hermano de Cristo. Y toda la herencia de Dios a Cristo también es para mí. Yo voy a compartir con Cristo todo lo que Dios le hereda a Cristo. Por eso nosotros decimos hermanos. Porque somos hermanos en Cristo. Marco, vos que me preguntaste por qué hay que decir hermano, yo te dije, ya te voy a explicar, porque había que explicar, era larga la vuelta, vos que dijiste siempre te das la vuelta larga, pero llega. Bueno, hoy llegué, ¿viste? ¿Se entiende? Esa es la doctrina de la adopción. Si no me muero antes, terminamos el horno Saluti, ¿sí? Hay una cosita que está acá entre medio, la vamos a dejar para la semana que viene, que es la unión con Cristo, pero la unión con Cristo es todo, así que bueno, eso lo dejamos. Después de la adopción, miren, hermano, quiero que vean una cosa.
La elección, ¿cuándo se dio? En la eternidad pasada. La regeneración. Vamos a ponerlo acá para Marco que no se nos confunda. La regeneración, la conversión, la justificación, la adopción se dan juntas. Se dan juntas. No hay una persona justificada que no haya sido adoptada. Hay una... ¿Cómo es? No es una discusión, sino una discrepancia, una charla teológica en algunas personas que dicen que el Espíritu Santo puede empezar a trabajar en la persona y que hasta que el Espíritu Santo trabaja y la persona se convierte puede darse un proceso. Hay otros que dicen, no, el Espíritu Santo cuando hace el llamado eficaz la persona se convierte al minuto. A mí no me importa. Yo lo que sí sé es que el llamado eficaz del Espíritu Santo termina en conversión. Si tarda un minuto o un año, es problema del Espíritu Santo, porque el llamado eficaz es eficaz. ¿Cómo de rápido? Problema del Espíritu Santo, si lo hace él. Entonces yo no me voy a meter en una discusión que, número 1, no puedo hacer nada. Número 2, sé cómo termina. Entonces, si termina eficaz, sea que tarde un minuto o que tarde un año. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, MacArthur no se mete con la discusión de si el llamado eficaz lleva a la conversión inmediatamente o después de un proceso. MacArthur no se mete en eso porque no lo considera necesario. Dice, si el llamado eficaz, si la regeneración del Espíritu Santo lleva eficazmente, significa que sí o sí a la conversión, ¿qué me importa si tarda un minuto o tarda un año? Si igual ya sé cómo termina. ¿Se entiende? Pero a veces los académicos, por buscarle el pelo al huevo, y está bien porque así han encontrado un montón de cosas, pero son discusiones académicas que no nos cambian la vida a nosotros. Entonces, allá ellos. ¿Sí? Entonces, el llamado eficaz, la conversión, la justificación y la adopción las hace el Espíritu Santo. Nosotros no hacemos nada. Hola, ¿cómo andás? ¿Dónde vas? A la iglesia. ¿A qué vas hoy? Hoy voy a ser justificado y mañana, la semana que viene tengo la adopción. No lo hacemos nosotros, no lo hace la iglesia, nosotros no sentimos nada, no nos ponemos a llorar, no nos pasa un calor por adentro, no se nos pone en roja la mejilla, nada. Vos ni te enterás cuando pasa todo esto. Ay, pero yo me quería caer. Y bueno, anda una pentecostal, acá no, mi amor. Perdón, se me sacó una chaveta. ¿Qué? No pasa. Con respecto a que uno no siente nada. Sí. Pues, No, sí, está bien lo que vas a decir. No, yo sé. Yo digo que algunos, por ejemplo, a mí cuando me convertí, me acuerdo que yo sentí que me convertí. Sí, yo también. Yo también. O sea, puede ser que también yo he escuchado a muchas personas que no sienten nada, pero saben que algo cambió. Sí. Entonces, también en esas Sí. cosas. Mira, hay 4 tipos de personas. Esto lo dice Sproul. O sea, en realidad, para que ustedes sepan, entre paréntesis, todo lo que yo digo acá, nada lo digo yo. Todo lo leí, lo estudié. Algunas cositas sí, pero deben ser el 0,1%. Y eso es una buena noticia para ustedes. Sproul dice que hay 4 tipos de personas. Los que son salvos y no lo saben. Los que son salvos y sí lo saben. Los que no son salvos y no lo saben. Y los que no son salvos y creen que son salvos. Eso era solamente para hacer una ensalada. Otro día se lo escribo en el pizarrón, ¿sí? Pero Santiago está haciendo alusión a eso. A que hay personas que son salvas y saben que han sido salvas en el momento que han sido salvas. O sea, cuando les pasó esto. Detectan, ¿sí?, el llamado eficaz del Espíritu Santo. A mí me pasó eso. Pero no es siempre emocional. No está basado en las emociones. A veces se manifiesta emocionalmente, a veces no. Yo tenía... ¿cuántos años tenés cuando vas a 5º grado de la primaria? Bueno, 5º grado... Ah, cierto que tengo una hija que justo va a 5º. Sí, a veces me olvido. Resulta que yo estaba en un campamento de niños de una iglesia ultra pentecostal en la que no creen en la elección divina, y en ese campamento de niños hicieron un llamado a quien quería pasar al frente a recibir a Jesús en su corazón. O sea, peor las cosas no las podían hacer. Decisionismo, arminianismo, no creían en la elección, el pastor no creía en la Trinidad, ¿sí?
todo mal. ¿Quién pasó al frente? Yo. ¿Sí? Estoy al frente ahí con la mano levantada, todo lo que ahora pido que no hagan, ¿sí? Sí, me oran, me ponen la mano en la cabeza, todas las cosas que ustedes quieren. ¿Qué hace el tipo? El tipo no hace nada, pero que me cayó una convicción de pecado, eso, no me cayó el Espíritu Santo, no me puse a bailar, no me caí al piso, nada. Pero lo que yo me di cuenta es que a mí Jesucristo me había salvado. Salí corriendo de ahí, me fui, me metí dentro de la carpa, porque era un campamento, me metí dentro de la carpa y tuve 1 hora llorando dentro de la carpa, de la alegría que tenía porque Jesucristo había perdonado mis pecados. Yo tenía la edad de ellos. ¿Cuánto pecado tendría? No sé. ¿Cuánta convicción de pecado puede tener? Y bueno, ella sabe que cuando no lava los platos está pecando, pero más que eso, ¿viste? Un peine mal ordenado, ¿viste? Una mentirita de... Bueno. Pero esa fue mi experiencia. Esa fue mi experiencia. Hermano, quiero terminar con el oro salud y ni me voy a fijar la hora que es, porque no tengo ni idea y no quiero saber tampoco. Quiero pecar tranquilo, sin que me persiga, ¿sí? Ya, yo veo la cara, la hora la veo en las caras de ustedes, pero perdónenme, ¿sí? Termino acá. Quiero que entiendan, porque estoy llegando al final a la frutilla y la torta, para que ustedes entiendan todo esto, a ver si lo podemos cerrar, si lo podemos constreñir, ¿sí? ¿Sí? ¿Ustedes van a salir sabiendo de acá o van a salir huyendo? Una de dos. La elección ocurrió antes de la creación. Todo esto ocurre aquí y ahora en un momento, no el llamado externo. El Espíritu Santo impartiendo vida, la persona se convierte, la persona es justificada, la persona es adoptada en la familia de Cristo. En un momento eso pasa, la persona no lo siente generalmente y no hace, lo importante no es que lo sienta o no lo sienta, es que la persona no hace nada. Esto es una obra de Dios. ¿Sí? Latinoamérica despierta, diría Miguel Núñez. Pero resulta que esa división que podemos hacer acá, que esto lo hace Dios y la persona no hace nada, termina acá. Esto es monergista. Monergista significa que lo hace Dios solo, mono, uno. No necesita la ayuda ni la colaboración de nosotros. A partir de acá empieza una parte que es sinergista. ¿Qué leímos hoy? La santificación progresiva es un proceso sinergista. Entonces, qué lindo. Alguien le predicó el Evangelio, el Espíritu Santo lo llamó eficazmente, lo regeneró, la persona se arrepintió, puso fe y arrepentimiento, Dios la justificó, la adoptó en la familia. Bueno, esto sí sería sinergista. Y ahora resulta que la persona, sinergistamente, no sé si existe la palabra, pero póngale que sí, se tiene que santificar. Entonces, ¿por qué sinergista? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y si no puedo? ¿Y si me ocupo en la salvación que Dios me dio? Cuando me estoy santificando, me ocupo en ser cristiano y no puedo, y la naturaleza caída me gana. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces te va a salir, te vas a poder ocupar, porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces la persona empieza el proceso de santificación. ¿Cómo es el proceso de santificación? Empieza así. Acá se convierte, ¿no? Empieza, ¿sí? Sube. ¿Qué le pasa a los pocos días? ¡Tra! Sigue subiendo. ¿Qué le pasa a los pocos días? ¡Tra! ¿Sí? ¿Conocen los tra ustedes? Sí, sigue. Y acá, ¡tra! Y ahí se quedó, ¿eh? Se quedó. Ahí no se levantó. Quedó abajo. Y ahí empieza. De vuelta. Y miren dónde empezó. Miren dónde terminó. ¿Está más arriba o está más abajo? ¿Sabe cómo se llama esto de me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, me caigo y me levanto? Desde el punto de vista humano, se llama santificación. Desde el punto de vista divino, y voy a tener que borrar acá porque escribí
el lugar, del punto de vista divino, ese proceso, que aunque tenga caídas, siempre termina arriba, ese proceso se llama preservación. Nos vamos santificando y Dios nos preserva. Que aunque nos caigamos, Él hace que nos levantemos. Y nos volvemos a caer y Él hace que nos volvamos a levantar. Él nos preserva. La Biblia dice en Filipenses, aquel que empezó la buena obra en vosotros, ¿cómo dice? Perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El último, hermano, hemos llegado al último. La glorificación. ¿Sabes qué es la glorificación? La glorificación es que la naturaleza pecaminosa caída en mí sale y no me jode más. El día que le veamos, dice, seremos semejantes a Él el día que le veamos. Y Mateo 3:18 dice, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Eso es santificación. La iglesia nos expone las Escrituras, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Te expone a Cristo. Y Cristo te constriñe y te va formando la imagen de Él en vos. Entonces acá te la forma y vos la deformás. Te la vuelve a formar y vos la volvés a deformar. Y así. Entonces vos vas haciendo todo lo posible para que la naturaleza de Cristo no sea formada en vos. Pero Dios te preserva y produce en vos el querer como el hacer. Hasta que un día vos descuidaste los medios de gracia porque no leíste la Biblia, no oraste, no viniste a la iglesia, no tuviste comunión con los hermanos y sobre todo no recordaste a Cristo. Por eso tomamos la Santa Cena y nos bautizamos, porque son maneras de recordar a Cristo. Entonces, como no usaste los medios de gracia, traca, caíste. Pero Dios viene con su poder y te levanta y te preserva. Hasta que un día Cristo viene a buscar su iglesia y nos vamos todos en el colectivo feliz de Cristo y no tenemos más la naturaleza caída y le veremos. Y ahí heredamos todas las bendiciones de Dios para Cristo y reinamos con Cristo por la eternidad. ¿Viste que terminábamos bien, hermano? ¿Viste? Yo tengo como 240 de presión, más o menos. De acá al hospital me tiene que dar un lesotanil y un ¿cómo se llama el otro? Un Valium. Imagínense qué significa que Cristo edifica la iglesia. Esto significa que Cristo edifica la iglesia. ¿Entendés? Ahora, la glorificación. Con esto termino. ¿Qué es la glorificación? Es que en la santificación, Cristo iba siendo formado en mí, pero yo, y Dios, punchi, y yo, y Dios, punchi, porque yo me ocupo, pero también mi naturaleza humana me hace caer. Entonces Dios me preserva y produce en mí el querer como el hacer. Entonces vuelvo a los medios de gracia y vengo a la iglesia y voy a la oración en mi intimidad y leo la palabra y le digo, Señor, tú sabes que te amo. Sí, pero me negaste 3 veces. Bueno, pero vos sabés que te amo igual. Entonces Jesucristo me dice, bueno, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces me levanto de nuevo y sigo. Y después caigo de nuevo y me voy con los judaizantes y viene Pablo y me dice, Pedro, habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a seguir ahora por la carne? Gálatas, insensato. Y me reprende y yo me vuelvo a levantar. ¿Por qué? Porque los medios de gracia que son que el hermano Pablo lo reprende a Pedro, que se la requete contramandó, y lo vuelve, porque el hermano Pablo, ¿qué es lo que es? La iglesia. Es el hermano en Cristo, que te reprende y te trae de vuelta al camino. Estoy dando el ejemplo de Pedro y Pablo, para que vean cómo Pedro era el mejor, el serrucho más afilado. Subía y bajaba, de doble diente tenía. Entonces un día llegamos a la glorificación, ya no tenemos más la naturaleza caída. ¿Qué tenemos? A Cristo formado en nosotros. Entonces ahí llegamos al cielo y Dios nos dice, mira, en los papeles, justificado. ¿A qué familia pertenece? ¿Qué apellido tiene? Dios Jehová Elohim de los ejércitos. Pases, tiene todos los privilegios de Cristo. Santificación lograda, porque yo lo preservé y ahora es como Cristo.
pase a reinar con Cristo por la eternidad. Entonces, pregunto esto. ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? El objetivo de la vida cristiana es ser como Cristo. Porque el único que entra al Cristo, el único que entra al cielo, es Cristo. Si yo soy como Cristo, que lo voy a hacer cuando sea glorificado, porque la glorificación es eso. Somos como Cristo, no en todas las cosas, porque Cristo es el Hijo unigénito y nosotros somos hijos por adopción. Pero en lo que a santidad se refiere, nosotros somos como Cristo. Entonces, el objetivo de la vida cristiana no es tener más bendiciones. El objetivo de la vida cristiana no es tener una vida fácil. El objetivo de la vida cristiana es ser como Cristo. Porque hacia ahí vamos. Si vos conocés a una persona o vos sos una persona que está caminando la vida con otro objetivo, te estás equivocando. El objetivo de la vida cristiana es ser como Cristo. No es otro. Si te toca morir como Cristo, morirás. Si te toca no tener dónde recostar tu cabeza como Cristo no tenía dónde recostar su cabeza, tendrás que no tener dónde recostar tu cabeza. Vos decís, pero yo quería ser rey y sacerdote y reinar por la eternidad. Eso lo vas a tener seguro. Pero no sé si acá. Acá es más posible que vas a ser afligido. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se asombren si a ustedes le hacen peores cosas de las que me hicieron a mí, dijo Jesucristo. Pero me voy a preparar morada para vosotros. Y a ustedes en el cielo, 1 Pedro, les espera una herencia incontaminada, que no se marchita, que no se echa a perder. Entonces, somos de este mundo, pero en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Estamos en este mundo, pero pertenecemos al reino de los cielos. ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? Ser como Cristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es justicia? Es la justicia de Cristo aplicada a nosotros. Es Cristo formado en nosotros. La justicia de Cristo es los méritos de Cristo. Es la estatura moral. Es la santidad de Cristo. Mas buscad primeramente el bienestar, la vida mejor, los milagros y las bendiciones. No, eso es evangelio de la prosperidad. Eso no es el evangelio. Mas buscad primeramente el reino de Dios, que no es el de este mundo, y la justicia de Cristo, o sea, la formación del carácter de Cristo en ustedes. Hermano, tengo 209 pasajes bíblicos para leerles que afirman todas estas cosas. ¿Quieren que se los lea hoy o los dejamos para la semana? Hermano, y le voy a decir otra cosa. 5 solas. Las doctrinas de la gracia. Sí. O sea, la doctrina de la gracia es tulip. Y ordo salutis. Hasta que no te sepas eso, podés decir que sos cristiano, pero no digas que sos reformado. Eso es ser reformado. Hay cristianos que no son reformados. Es que esto lo tenemos que saber. ¿Sí? Sola Escritura, sola gracia, solo Cristo, sola fide, sola Deo gloria. Las doctrinas de la gracia y el ordo salutis.